¿cuál es el libro para ser mejor líder? ¿No? Lee Coquito, ¿no? O sea, todo te hace mejor líder, ¿no? Todo te hace mejor financiero, todo te hace mejor ejecutivo, ¿no? Justamente en la riqueza, en tu capacidad para sintetizar conocimiento, tu capacidad para homologarlo y sacar tus propias conclusiones son lo que te hacen una mejor persona. Yo creo que el verdadero camino a la felicidad consiste en descubrirte a ti mismo, hacerte las preguntas más difíciles, pero sobre todo sentirte tranquilo que no te traicionaste a ti mismo y lo más importante, trabajaste para responderle a tu yo de 15 o 14 o de 13 años si es que realmente cumplió los años que se había trazado. La familia es lo más importante. Mandamiento número 1. La familia siempre es primero. En segundo lugar, la educación es el único eje de transformación de las personas y de aseguramiento de un futuro, diría, seguro. Y en tercer lugar, el carácter y la perseverancia son fundamentales para la trascendencia de las personas y de las metas que nos proponemos. No puedes conseguir objetivos si no eres perseverante, pero sobre todo testarudo, obstinado con las metas que te planteas, ¿no? Hay que perseguirlas con pasión, porque si no, estas se desvanecen y se quedan en el camino. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Así que Rubén, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cristian, encantado. Rubén, quería comenzar hablando de frente del tema principal. Ya luego vamos a repasar seguramente un poco de tu historia, pero es un propósito. Has tenido varias conferencias respecto a propósito. Tú estás promulgando y compartiendo mucho este tema. ¿Qué significa el propósito y qué propósito tienes tú? El propósito es esa búsqueda infinita de encontrarle sentido a tu vida, ¿no? Y en ese camino tratamos de moldearlo, definirlo en pocas palabras para, como una buena visión, ir enfocados a perseguirlo, ¿no? En mi caso, yo me lo comencé a cuestionar con bastante más profundidad cuando comencé a tener hijos, ¿no? Hace algunos años. ¿Cuántos 12, hijos 13, tienes? Tengo 2, de 13 y de 7 años. Y con hijos las cosas cambian, ¿no? Profundamente, ¿no? De verdad es una transformación completa del ser humano. Y dije, además de que tengo que sostener una familia, ahora tengo que legar algo más, ¿no? que la formación que les voy a dar, ¿no? Y comencé a pensar en qué es lo que ellos querían que recuerden de mí cuando ellos sean grandes y yo ya no esté, ¿no? Cuando les toque formar a ellos probablemente a su propia familia, ¿no? Y me di cuenta que no estaba dejando una huella significativa con respecto a lo que hacía, ¿no? Y ahí me di cuenta de que a partir del rol ejecutivo que tengo, podía generar algún tipo de impacto y comunicar para transformar se convirtió en mi propósito, ¿no? Suena fácil, ¿no? Ya lo moldeé bien, lo definí, lo pulí, lo trabajo, pero estaba perdido. Yo tengo 48, así que estuve perdido durante la primera parte de mi vida hasta que lo descubrí, probablemente pospandémicamente, y sobre esa base he comenzado a trabajar. Cuéntame un poco de esos inicios, porque yo creo que el propósito es importantísimo, pero justo vi un par de entrevistas y el título de tu entrevista más vista hasta ahora, ¿no? Que es esta me parece, de mesero a gerente general o atendiendo en un fast food Sí, sí, sí. a gerente general Sí. de una corporación importante. Así que cuéntanos ese proceso, porque ese título obviamente es interesante, ¿no? Llama la atención y excelente que Diego lo haya puesto así. Pero cuéntanos un poco de esa transformación breve para que la gente te conozca. Mira, a ver, lo voy a poner en términos del propósito para que haga sentido, ¿no? Siempre creo que el ser humano busca trascender y encontrar el significado de su vida, y yo pensé haber encontrado el significado, diría, cumpliendo con los estadios básicos, ¿no? Terminar la universidad, hacer una maestría, tener una buena chamba, casarme, etcétera, ¿no? Pero en realidad son, diría, peldaños que uno va cumpliendo como metas, pero que no tienen un sentido de profundidad que nos nutra como seres humanos, ¿no? Y eso, cuando te vas haciendo más grande y te van saliendo más canas, te va haciendo hacer cuestionamientos más profundos, ¿no? O sea, oye, estoy más grande, ¿no? En vez de... o sea, se acerca una etapa menos productiva, ¿no? Donde comienza a venir el declive de la vida y te comienzas a preguntar si en esta etapa, que es la más productiva, está generando impacto, ¿no? Y te decía, yo me propuse en este proceso de transformación personal generar impacto para que mis hijos se sientan orgullosos de mí, en un contexto en donde
lo que me legaron mis padres fue en 2D. O sea, nuestros papás no se grababan en TikTok, no estaban en las redes. Entonces, el testimonio que yo tengo de mis papás es un recuerdo, ¿no? No es un testimonio grabado, ¿no? Mis hijos cuando quieran van a poder ver en las redes sociales lo que profeso, ¿no? O lo que hice para hacer o para cumplir con mi propósito. Y ese camino iría hacia un camino de revelaciones constantes, ¿no? Pero sobre todo de prueba y error, ¿no? Cuando uno moldea su propósito, se equivoca mucho, ¿no? Y además es un texto interminable, largo, ¿no? Que uno va puliendo, redefiniendo, pero sobre todo acortando. Porque como buena meta tiene que ser corta, memorable, ¿no? Y nuevamente lo tienes que tener tatuado en la frente para poder conseguirlo, ¿no? Yo me gustaría compartirte un poco mi historia de cómo conseguí ese propósito y que tú de ahí me comentes la tuya también. Vale. Porque, mira, yo desde que tengo uso de razón, ahí cuando me decían de pequeño, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, quiero ser millonario. Hay un porqué detrás, que lo entendí mucho más adelante, que era que yo tenía una relación tóxica con el dinero, veía peleas de dinero, y yo decía, quiero ser millonario para no tener peleas por dinero, no escuchar esa clase de cosas. Y luego yo me acuerdo que leí un libro que se llama El Secreto. Me puse metas. Cuando yo tenía 17, 18 años me puse metas para cuando cumpliera 25. Uh-huh. Y a los 25, cuando las cumplí, la gran mayoría de esas metas, me sentí totalmente vacío. Me sentí vacío, me sentí fracasado. Tenía el dinero que quería, vivía en la ciudad que quería, que era Madrid. Estaba rodeado de amigos, salía de fiestas, estaba divirtiéndome, el canal de YouTube, las empresas, todo creciendo. Y yo me sentía vacío. Y fue ahí que yo descubrí la importancia de tener un propósito. De hecho, ahí hice tanta introspección que escribí este libro del valor del fracaso, porque yo me sentía así, me sentía fracasado. Dije, ¿cómo le saco valor a esto? Y comencé a hacer introspección. Y ahí me di cuenta que lo que más me apasionaba y lo que hablaban fuera de cámaras es el tema de la educación. Que yo lo hago, o sea, hay muchas de las cosas y la gran mayoría lo hago gratis, que es dar conferencias, escribir libros, estar por ahí en todas las redes sociales, hablando de esto porque yo lo que quiero es cambiar el mundo a través de la educación de valor. Ese fue el propósito que yo vi y dije, así como mi vida cambió y cambié a bastantes personas en mi entorno, quiero hacerlo a mayor escala. Y ese fue como el propósito que conectó conmigo y hasta ahora es lo que me mueve, lo que me hace trabajar fines de semana, fuera de hora y demás. Cuéntame un poco más a detalle tu caso, o sea, ¿cómo fue ese punto de quiebre o sea, yo sé que me estás contando de tus hijos y probablemente tus hijos vean también este video y quiero que se relacionen las personas, o sea, ¿qué tuvo que pasar en tu vida para decir, oye, como tengo que generar este cambio? ¿Fue realmente cuando nacieron tus hijos o en qué momento? Es un preguntón, ¿ah? Hay varias cosas que te van pasando en tu vida que te van moldeando, ¿no? No es un punto de inflexión único, ¿no? Tiene que ver, diría, con un proceso en donde me desvinculo de mis padres, ellos se van a vivir afuera del país, yo me quedo solo acá, me toca pagarme la universidad, ya lo he contado varias veces. Pero tiene que ver, sobre todo, con una lucha interna en donde, terminada la universidad, comienzo a crecer profesionalmente, comienzo a tener éxito profesionalmente y el ego comienza a dominarme. Yo creo que por ahí va esta construcción. Y cuando el ego te domina es cuando cometes la mayor cantidad de errores, ¿no? Cuando fracasas y te caes desde más arriba, ¿no? Y tuve un gran golpe que fue la pérdida de una chamba, ¿no? Donde yo pensaba que iba a ser, diría, el gran manager de la región. Y vino alguien que era mejor que yo, pues, ¿no? Mejor preparado, ¿no? Un argentino capazo. Y se me vino el mundo encima, ¿no? Ese fue, diría, el golpe a mi ego más grande, pero sobre todo más largo en términos reflexivos y en donde más me cuestioné. Porque lo que yo construí desde este cisma que fue nuevamente la mudanza de mis padres hasta este momento era una curva ascendente, ¿no? En donde yo pensé que trascendía a partir del éxito profesional y me di cuenta que no, que me seguía faltando experiencia y que era un proceso de madurez. Y lo correlaciono con el ego porque mientras más inflados los tengas, te caes desde más arriba, ¿no? El ego te infla, te lleva hasta la estratosfera, ¿no? Y duele bastante. Y es un proceso en donde si no te conviertes en una persona humilde, generosa, ¿no? Te vuelves a caer. Y en ese proceso me di cuenta que tenía que entregar. Y como a ti, la educación también me perseguía permanentemente. Dije, oye, ¿qué potencio que me hace sentir feliz? Y la educación era uno de esos elementos, ¿no? Yo
enseñé desde que terminé la universidad, siempre he sido profesor universitario. Es una carrera, diría, que llevo en paralelo a mi profesión y que hoy día me lleva a ser director de una escuela de posgrado. Y me di cuenta que lo mío era entregar ese recurso que para mí fue escaso en mi formación básica y que hacía que mis alumnos se sientan, diría, recompensados, pero sobre todo conectados a mí, a mi experiencia, ¿no? Y sobre esa base me apalanqué, ¿no? Después de esa caída me conecté mucho con la academia. La carga horaria que tenía de cursos que dictaba era bastante más grande y comencé a sentirme más pleno, ¿no? Y por ahí caminé. A mí me gusta mucho cuando hago entrevistas y converso con alguien como conocer la historia detrás, porque todo el mundo que te ve y te va a ver en redes sociales o en LinkedIn, en cualquier red que te vean o dando conferencias van a decir, wow, Rubén, lo máximo, van a decir, todo el mundo siempre se compara con el resultado, pero no con el proceso. Nació parado, ¿no? De pronto estaba ahí. Exacto. Apareció. Entonces, eso me da un poco de risa, pero también me da oportunidades de explorar más. Tú has mencionado dos momentos clave ahora. Uno es cuando tus padres se fueron a vivir afuera. Otro es cuando te tocó dejar este trabajo, que tú tenías altas expectativas. En otro podcast mencionaste el momento de la pandemia, que fue un reto. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor punto de quiebre en tu vida? O sea, ese momento en el cual tú tuviste que replantear muchas cosas. ¿Alguno de estos tres o has tenido quizás otro que podrías compartir? Yo lo hago pensando en, quiero que las personas vean los problemas que tuviste que superar y que te enseñaron para que puedan relacionarse también a eso, ¿no? Que es una buena pregunta porque nuevamente, dependiendo del momento, yo creo que cada problema puede ser un problema gigantesco y que luego cuando ves en perspectiva no lo es tanto, ¿no? Te vas sintiendo más cómodo con el fracaso, te vas dando cuenta que el fracaso es normal, ¿no? Lo único que esperas es no repetir el mismo error, ¿no? Han sido varios, ¿no? Ya lo decía con respecto a la familia, ¿no? A alejarme de mi familia creo que fue uno importante, la pérdida de esta chamba porque no era la persona adecuada. Yo creo que en términos empresariales, para correlacionarlo nuevamente con tu propio camino, tiene que ver con haber creído que teniendo la formación y la experiencia profesional que tenía y habiéndola tratado de plasmar en empresas, haber fracasado siendo empresario ha sido uno de los dolores más grandes, ¿no? Porque además quien fracasa, quien quiebra o quien pierde un negocio, ¿no? Se lleva esa mochila que nadie ve, que es la carga del pasivo, ¿no? O sea, yo tuve durante 12 años una cadena de restaurantes, junto con mi esposa. La creamos justamente antes de casarnos para que sea ese side business que ojalá en el largo plazo nos diese independencia económica. Y murió con la pandemia, ¿no? Claro. Y claro, cuando muere un negocio, pues tienes que cerrarlo y las cuentas no se van, ¿no? Tienes que seguirlas pagando, ¿no? Fue un aprendizaje importante porque comencé a incorporar en mi modelo de pensamiento un dolor que es el dolor que tienen quienes nos contratan, a los profesionales o los dependientes, y es que piensan que nadie va a cuidar el negocio como ellos lo hicieron. Entonces, claro, cuando a mí me contratan en San Antonio, que fue coincidente, te decía, con este término de quiebra, yo era totalmente sensible al dolor que tenían los accionistas de ceder su negocio a un tercero que no sabían si lo iba a quedar como ellos, ¿no? Ese dolor que representó en su momento la pérdida del negocio hoy día se convierte en uno de los mayores aprendizajes empresariales de mi vida, ¿no? El tener mucho cuidado con la caja, el no sobreendeudarte, ser más cuidadoso con los emprendimientos que desarrollas, en medir el riesgo, en no tratar de controlar absolutamente todo porque es imposible, ¿no? Y sobre esa base diría, me he convertido, espero, en un mejor profesional, ¿no? No, se nota que sí, me gusta tu forma de pensar porque lo veo como que tiene bastante estructura. O sea, tienes bastante estructura de pensamiento. Y eso me lleva al siguiente punto. Me gustaría conocer un poco más. ¿Cuántas personas trabajan en San Antonio? En San Antonio ¿Toda la hoy corporación? estamos más o menos en 820 al día de hoy, ¿no? Ok, entonces a mí me gustaría conocer cuáles son tus principales hábitos. O sea, cómo manejas, por ejemplo, tu vida. Porque yo soy de las personas que cree que como manejas tu vida, manejas todo. Como eres Sí. en lo pequeño, eres en lo grande. Entonces, me gustaría conocer un poco más esos hábitos Mira, que... un día típico es levantarme entre 5 y 5 y media de la mañana, hacer ejercicio. Estoy lesionado, así que ya no corro, camino 3 días a la semana, los otros 3 hago ejercicio funcional. Y uso el bloque entre las 6 y media y 7 y media de la mañana para despedirme de mis hijos al colegio, ¿no?
Y cuando me despido de mis hijos, el bloque entre las 7:30 y 9 de la mañana es el bloque para leer, conectarme conmigo mismo, tal vez noticias, tal vez un libro que dejó pendiente, tal vez un espacio reflexivo, algo de generación de contenido, ¿no? Es un espacio bien, bien íntimo porque no todo el mundo se activa tan temprano, ¿no? Y luego de eso, entre 9, diría, y 6, mi vida es extremadamente productiva, ¿no? O sea, soy un maniático de la productividad, ¿no? Y lo he dicho también en otras oportunidades. No me gustan las reuniones presenciales, creo que son una pérdida de tiempo, porque puedes reemplazarlas por una reunión virtual, ¿no? Que es mucho más eficiente, tiene parámetros mejor definidos por la propia tecnología. Pero también procuro no tener reuniones virtuales si es que esto se puede sintetizar en un mensaje, ¿no? En un WhatsApp, ¿no? O sea, a veces suelo preguntar ya cuando veo que vamos divagando mucho qué es lo que quieren, ¿no? Y ni hablar de una llamada telefónica, ¿no? Que es más invasiva y que interrumpe espacios como eso. O sea, yo no podría contestar el teléfono en este momento, ¿no? No, yo te creo, yo tengo bloqueadas las llamadas. Me tienen que llamar 3 veces y el número tiene que estar grabado para que entre la Claro, llamada. para que entre la llamada. No lo he hecho, lo voy a aplicar. Me ha generado problemas con mis papás. Así, claro, llamando desesperada, ¿no? Y ¿sabes por qué? Porque siendo el tiempo el recurso más valorado, entender que un ejecutivo diría que tiene cierta exposición, ¿no? Y sobre todo que necesita ser productivo para escalar el negocio como se lo ha propuesto, es fundamental. Y nuevamente, ¿no? Quienes no entran en esta dinámica y no valoran el poco tiempo que tengo, que es básicamente el motivo por el que me toca rechazar muchas veces reuniones presenciales o contactos, es porque cuando tengo que discriminar qué me agrega más valor, tengo que enfocarlo en donde yo tengo puesto mi objetivo, ¿no? Entonces, cuando me piden reuniones pues, para conocer probablemente un proveedor, ¿sí? No puedo dedicarle pues 1 hora a una conversación que va a tener media hora una componente cháchara sin sentido, y a otra para que me presente una empresa que me puede enviar con una dirección web o con un PDF, ¿no? Te vuelves exigente en el uso del tiempo. Lo resumiría con aprender a decir que no, ¿no? Tiene mucho de eso, ¿no? Además, en el Perú no nos gusta que nos digan que no, y no nos gusta decir que no, no es una costumbre. Entonces hay que usar recursos para decir que no y que la otra persona no se sienta mal. Pero para responderle la pregunta que me hacías, ¿no? Entre 9 y 6 diría, soy muy estricto y eficiente en el uso de mis recursos. Ya no, llamada telefónica, ya no, he perdido el control que tenía sobre mis almuerzos, por ejemplo, ¿no? Yo el almuerzo me tomaba unas buenas 2 horas para almorzar, pero sobre todo para estar con mi esposa, que es un espacio que valoraba mucho, ¿no? Mi oficina está cerca de mi casa, con lo cual la movilización no era un problema. Y era un espacio para conversar, planificábamos el día, conversábamos sobre los chicos, conectábamos, ¿no? Espero volver a ganar ese espacio, pero ahora que nuevamente estoy en una dinámica de crecimiento importante con el grupo San Antonio, diría, me toca sacrificarlo. Y en la noche dedico espacio para las iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad que me encantan, ¿no? Participo en directorios y consejos consultivos de varias organizaciones que son donde vuelco, diría, esto que me está conectando con el propósito que conversábamos al principio, ¿no? Que es cómo a partir de la reunión con otros profesionales que tenemos un propósito similar, buscamos un sentido de transformación del país, ¿no? Un legado para que el país sea mejor, sin necesidad de hacer política, ¿no? Y así me organizo, ¿no? Y los fines de semana no los toco, son sagrados, no se los quito a mis hijos, no acepto reuniones, no acepto presentaciones, no acepto charlas, porque si no me convierto en un mal padre, ¿no? Y quiero ser un padre presente. Buenísimo. Me encanta cómo estructuras tu tiempo y lo cuidas. Yo soy igual, hago cosas bien raras. El otro día justo estaba con mi familia, yo soy bien planificado también. Yo tengo una agenda física, ¿no? Soy de los raros, yo no uso el calendar, uso agenda física. Entonces alguien me dice, pásame tu mail para agendarte. Se lo paso, pero yo agendo mi agenda física. Claro. Y a mí me gusta todas las semanas planificar la semana siguiente, fin de mes planificar el mes siguiente, fin de año planificar el año siguiente, y cada cierto tiempo planifico como los siguientes 5 años en ideas, ¿no? Obviamente no el detalle, pero me encanta esa estructura mental. Pero es que la estructura es la base del éxito. O sea, cuando tú eres estructurado, lo que haces es ganar claridad con respecto a tus capacidades o tus incapacidades. Tú te ordenas, pero sobre todo en tiempos, lo que haces es determinar
qué te agrega valor, qué no te agrega valor, qué tienes que sacrificar para poder emprender un nuevo proyecto y ir a realizarlo con éxito, ¿no? Como cabeza de una organización de más de 800 personas, ¿cuál consideras que es la habilidad más importante? La empatía. La empatía, ¿no? Cuando un negocio está apalancado sobre las personas, que son todos los negocios, incluso los de tecnología, si tú no eres empático y consecuente con las necesidades de tu equipo, las individualidades de tu equipo, pierdes el control, ¿no? El equipo te deja de respetar. Y luego de la empatía, para ponerlo en un grado diferente, no necesariamente más bajo, el respeto, ¿no? Yo creo que la piedra angular de la cohesión que hay en un equipo tiene que hacer con el respeto que hay entre las personas dentro de la organización, ¿no? No importa el nivel jerárquico que ocupen, ¿no? Cuando una persona se siente respetada, cuando no se le vulnera en la manera como uno se comunica ni despectivamente ni peyorativamente, uno logra un nivel de conexión muy genuino con la gente, ¿no? Y el tercer lugar, y también en otra dimensión, pero igual de importante, es la transparencia, ¿no? La gente nos percibe. De hecho, ayer una amiga me decía, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad que tenemos, sobre todo a través de las redes sociales, porque ya la comunicación, diría, se centra a partir de ahí, de transmitir a través de la cámara ese carácter genuino que hace que la gente nos perciba nuevamente como una persona real y accesible, ¿no? Y eso se lee rápidamente, ¿no? Tú cuando estás frente a una persona y ves que oculta algo, que no es genuina, la lees inmediatamente, ¿no? No me acuerdo el término, pero tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que esos tres elementos son fundamentales porque son parte de lo que hace una cultura viva, particularmente en San Antonio. Es lo que yo heredé, ¿no? De los accionistas de San Antonio. Ellos me legaron eso y de hecho me dijeron explícitamente, o sea, no sabemos cómo ponerlo en blanco y negro. Y la respuesta es, no hay que ponerlo en blanco y negro, hay que vivirlo, hay que mantenerlo, ¿no? A mí me parece súper interesante esto que dices, porque me hace acordar a una frase que decía de Warren Buffett, ¿no? Yo soy admirador de Warren Buffett y cuando le preguntaban cuál es la mejor inversión que has hecho, él siempre respondía de llevar un curso de Dale Carnegie, que era de cómo ganar amigos e influir sobre la gente, ¿no? Entonces, Que por cierto, Dale Carnegie es en el Perú, ¿no? ¿Sabes, no? Dale Carnegie. Sí, claro, el método de Dale Carnegie ya se enseña en el Perú. Ah, no sabía. Claro, ahorita voy a pasar el dato. Sí, Buenazo, de sí, un gran amigo, José Revilla. Es de mis libros favoritos, No te puedo el creer. de Dale Carnegie. Te sí. tengo que presentar a este pata. Sí, Oye, sí. José Revilla, le mando saludos, nos va a ver de todas maneras. Es un súper ejecutivo, ex telefónica, una carrera corporativa brillante, pero sobre todo una excelente persona, maravillosa persona. Y él cuando te conoce, diría, y genera una conexión contigo, te regala el libro de Dale Carnegie. Y lo leí, ¿no? Y Dale Carnegie postula a principios de siglo, como debes saber, una metodología en donde comunicación clara, buenas presentaciones son la base, diría, del éxito de cualquier profesional, ¿no? Sí, es para mí un libro de cabecera, Sí. muy bueno. Lo es. Y volviendo a la estructura que tienes de 800 personas, la empatía, la cultura, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y voy a preguntarte porque yo, por ejemplo, tengo 3 empresas. Entre las 3 empresas tengo más o menos 40 personas que trabajan. Bien. Y algo que para mí es un reto, que lo he estado trabajando, pero para mí es un reto y constantemente trabajo en eso, es la generación del liderazgo, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo has desarrollado? Porque obviamente si hay 800 personas, hay líderes en tu equipo. Entonces, ¿cómo generas ese liderazgo en tu empresa? Pucha, qué buena pregunta. Mira, he aprendido a definirlo mejor, ¿no? Cuando me hacían esa pregunta no sabía cómo responderla. Es bastante más sencillo de lo que yo creía. Es dejar hacer a las personas lo que saben hacer. Es empoderar, ¿no? El liderazgo está constituido sobre la base de dejar hacer, de dejarte hacer lo que sabes hacer y de medir el resultado. Hay personas que son independientes, que tienen capacidad de traccionar por sí solas y que arrastran a gente alrededor suyo, y hay otras personas que no tienen esa capacidad, ¿no? Más bien que se sienten tranquilas y equilibradas cuando les dan instrucciones y los empujan, ¿no? Yo particularmente creo que el éxito de mi gestión, pero sobre todo de la formación de líderes, radica en reconocer liderazgos, pero sobre todo los atributos que te hacen mejor profesional y dominar temas específicos, ¿no? O sea, el mejor financiero, el mejor comercial, el mejor analítico, el mejor operativo, ¿no?
Y una vez que identificas el talento, darle libertad para que pueda trabajar con el conocimiento experto que tiene. Buenísimo. De hecho, eso es lo que me da libertad de poder, diría, expandir el Grupo San Antonio, ¿no? Que hoy día es el que lidero. O sea, yo recibí una pastelería que se ha convertido en un grupo económico y hoy día lo que está haciendo es atacando diferentes unidades de negocio, ¿no? Porque nuevamente he identificado o atraído talento que me permite traccionar sobre negocios en donde yo no soy experto, en donde quienes traigo, el talento que traigo son expertos, pero además tienen capacidad de arrastre por ese liderazgo que se ha formado fuera de San Antonio y que hoy potencio dándoles libertad. Me encantaría profundizar sobre eso que acabas de mencionar, que tú recibiste una pastelería y ahora es un grupo económico. Quiero hablar un poco de las unidades de negocio que has abierto. Vale. ¿Y cómo fue la visión para abrir esas unidades de negocio? Porque en mi empresa yo estoy en un momento similar, que yo tengo una unidad de negocio principal y estoy abriendo otras. De acuerdo. Entonces me gustaría como hacer un símil ahí para poder aprender. Yo también quiero aprender. De acuerdo. A ver, esto diría, lo identifiqué cuando entré a San Antonio en el 2018. O sea, ya veía esta oportunidad de diversificación, pero se potencia con la pandemia, ¿no? Con la pandemia en la búsqueda de eficiencias productivas, si no quebrábamos. Lo que hice fue integrar el negocio verticalmente, llevando la producción a una planta productiva y quitándole a las tiendas esa componente, porque si no hubiésemos sido lo suficientemente eficientes y ligeros para pasar la pandemia, ¿no? Integrar verticalmente, fortalecer la planta. Para que todos entiendan, antes cada pastelería producía productiva. su propia pasteles y demás, y Sí. lo que tú hiciste fue centralizar todo y distribuir. Así es. Y básicamente por dos motivos. Uno, por eficiencias, y dos, porque no había gente. Pues con el COVID la gente estaba o contagiada, o en su casa guardada, o con miedo, ¿no? Y eso comenzó a abrir el abanico, ¿no? Me di cuenta que estábamos tercerizando servicios que éramos completamente capaces de absorber. Entonces, creé un contact center que antes tercerizaba. Ese contact center atiende con personal que sale del servicio de San Antonio, que tenía comorbilidades, que no podía trabajar físicamente en las tiendas, pero tenía toda la estructura de servicio por las interacciones con los clientes. Eso es un servicio alucinante. Entonces, tú llamas a San Antonio, te comunica por WhatsApp y la gente te trata como si estuvieses en la tienda. Claro. Es un servicio cálido, ¿no? Y le dimos, diría, como componente adicional, la responsabilidad de tener las interacciones por redes sociales. Entonces, hoy día cuando tú nos contactas, te atendemos rápido, pero te atendemos bonito, con calidez, te respondemos sin un chatbot, diría, para las interacciones más profundas. Y de ahí nació o se fortaleció la central de servicios compartidos, ¿no? Una central administrativa que le da servicios a todo el grupo, y de ahí nació un proyecto que estamos desarrollando que se llama Escuela San Antonio, que es una universidad interna que espero que pronto que vea la calle, la luz de la calle. Este año estamos incursionando en el negocio inmobiliario, ¿no? Somos propietarios de grandes terrenos que tienen parámetros altos, así que hay que aprovechar la altura, ¿no? Para generar más eficiencia. ¿Actualmente San Antonio, para entender el modelo, es propietario de todos? O... No de todas, ¿no? Okay. Yo diría que más de la mitad de las tiendas son nuestras propiedades. Ese es un muy buen modelo de negocios. Es un modelo de negocio que te asegura sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque en el Perú el modelo de landlords, es decir, de propietarios de terrenos, no está tan bien constituido como existe en otros países como Estados Unidos, ¿no? Acá quien arrienda está expuesto a la volatilidad del arrendador, ¿no? La señora, la viejita que hoy día te cobra $5,000 y mañana te cobra 20,000 irracionalmente, ¿no? Entonces, si eres propietario, conservas continuidad. Y la parte inmobiliaria, te decía, es un negocio que soñábamos hace mucho tiempo, especialmente mis accionistas, ¿no? Ellos querían construir, y este año estamos arrancando con 2 proyectos inmobiliarios, ¿no? Casi en paralelo. Buenísimo. Alucinante, ¿no? Y a partir de ahí decirlo ese límite, ¿no? Hemos constituido una fábrica de software, estamos desarrollando un sistema para fortalecer, diría, nuestro CRM, y ahí vamos, ¿no? Persiguiendo proyectos de integración a partir de producción en campo y metiéndonos, diría, en derivadas que hacen mucho sentido cuando las integras con el core o con el negocio principal que es San Antonio, ¿no? Me encanta la pasión que tienes cuando hablas de los proyectos que vienen y eso me hace... Quiero retroceder en el tiempo porque quiero conocerte un poco más. Cuando tú estudiaste la carrera y cuando te estabas acabando en ese periodo, ¿qué querías ser de grande? Yo siempre quise ser administrador de empresas, porque mi papá fue administrador de empresas, es administrador de empresas. Y era empresario, además, con lo cual yo veía 2 cosas, ¿no? Veía
la satisfacción que le generaba, diría, sacar adelante el negocio, que fue un negocio familiar, heredado, etcétera, pero que él lideró. Y en segundo lugar, la capacidad que tenía para poder idear estrategias con mucha libertad, sin esa componente corporativa, para sostenerlo, ¿no? Pero en contraparte, un negocio en donde la componente de sacrificio lo hacía trabajar como tú, pues sábados, domingos, feriados y a extra horas, ¿no? Claro. Entonces siempre vi a mi papá como un ejemplo, diría, de lo que quería hacer, ¿no? Como lo hacemos todos probablemente, ¿no? Pero algo que me marcó mucho es que mi papá tuvo la sabiduría de llevarme a trabajar con él desde muy chiquito, ¿no? Cuando yo quería una propina me decía, vas a trabajar el sábado en la mañana. Y lo que yo hacía era, en esa época, en los 80 y varios, envolvíamos los vasos de vidrio que llegaban de la fábrica en papel periódico y los embalábamos para mandarlos a provincia, ¿no? Entonces, claro, mi papá, ¿qué hacía? Me pagaba por recolectar papel periódico de las casas de mis amigos, tíos, etcétera. Yo se lo vendía y los vendía al peso. Y luego me pagaba por mediodía trabajado, porque tampoco abusaba, ¿no? Entonces, claro, los sábados me llevaba hasta el mediodía, ¿no? Y me ponía a chambear y me daba mi propina. Entonces, así mi papá me fue involucrando en esta dinámica que es trabajar para generar, desde muy chico, ¿no? Pero algo que me acuerdo con muchísimo cariño es que ya más grande y cuando le pedí ganar más, me dijo, vende, ¿no? Y me acuerdo mucho, él representaba a Basa, cuando Basa le pertenecía a los Puga de Nemostier en el Perú, no había quebrado todavía. Y me dijo, a ver, mira, ¿qué puedes vender? Y agarré loncheras y cartucheras y me las llevé en una bolsa, me acuerdo clarito, una bolsa que era más grande que yo. Yo vivía en Barranco en esa época y me llevé esta bolsa por toda la avenida Grau vendiéndole a las librerías y bazares del distrito los productos que mi papá vendía en el centro de Lima, en la tienda mayorista. Y la vendía, era tan buen precio, porque la sacaba del mayorista, que todos me las compraban. Y me acuerdo mucho la imagen de mi papá cuando le traje los cheques con la venta que había hecho. No podía creer que me había vendido la mochilaza con los pedidos que me habían hecho estos bazares. Y ahí es donde tú notas el impacto que tiene este ejemplo vivo que tienen nuestros mentores, expresados en nuestros padres, que son los primeros, y la satisfacción que le genera darte esos recursos para que tú comiences a volar solo, ¿no? Eso lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y cómo fue la etapa de tener ese sueño de querer emprender y todo, a pasar a hacer esta cabeza en una organización tan grande como esa, Antonio? O sea, porque tú dijiste 12 años en un restaurante, emprendiendo. Paralelamente creo que tenías un empleo en ese momento. Sí, claro. ¿Cómo manejaste ese cambio? Mentalmente, no el cambio de, pasé de trabajar de 9 a tal, sino mentalmente, ¿cómo lo procesaste? O sea, yo nunca dejé de ser empleado. Yo siempre he sido empleado y en paralelo emprendí, nuevamente, y traté de lidiar con esa dificultad. Mi esposa me ayudó mucho en ese proceso, ¿no? Para controlar mis ansiedades. Lo hice, como te decía, porque quería ganar independencia. Yo pensé que ser empresario te da más libertad. Después fui aprendiendo que es más complejo, ese falso. Pero creo que el verdadero desafío consistió en entender que era, nuevamente, cuando uno es empleado y además cuando tú eres junior, tú eres parte de un engranaje muy grande, ¿no? Entonces yo era comercial, marquetero, ¿no? Pero cuando puse el negocio, y además me fui en grande, puse 5 tiendas. ¿Estamos hablando del restaurante? Estamos hablando del restaurante, de los restaurantes, ¿no? ¿Cuál era? Se llamaba Mamá Raquel. Mamá Raquel. Estábamos primero en centros comerciales, en fin. Claro, me di cuenta que la necesidad que tiene un empresario es justamente de convertirse en un empresario con responsabilidades más holísticas, ¿no? Es un 360, o sea, tú eres, sobre todo cuando empezaste, estoy seguro que lo viviste, ¿no? Tú eras financiero, administrador, recursos humanos, logística, operaciones y chupe, ¿no? Y mandadero. Y yo viví eso, ¿no? Entonces, cuando yo buscaba dentro de mi empresa, pues alguien que se encargue de ver qué proveedores eran los más económicos y los que tenían mejor calidad, entonces volteaba y no tenía nada. Entonces yo tenía que irme al mercado frutas a las 3 de la mañana para hacer mi recuento de precios y ver a quién elegía y dónde compraba para ser más eficiente, etcétera, ¿no? Lo que una empresa como dependiente estaba, diría, enfocado, delegado a otra parte que era el área de compras, ¿no? Entonces, ese aprendizaje fue el que más me impactó, ¿no? Porque te das cuenta que, nuevamente, el emprender nace con la incapacidad de tener todos los recursos que quieres, ¿no?
Y ahí es donde vienen las cachetadas, ¿no? Y tú te das cuenta que tienes que trabajar el triple, ¿no? Y, y eso fue lo que cantó nuevamente en convertirme en un mejor profesional como dependiente, ¿no? Si no, probablemente no estaría sentado donde estoy hoy en San Antonio. Hay una persona que has mencionado varias veces en la conversación y que quiero preguntarte, y es tu esposa. ¿Cuál es el rol de tu esposa en el éxito que tienes actualmente, ¿no? Mira, es bien interesante, ¿no? Mónica es arquitecta, nunca le gustó la arquitectura, le gustó la arquitectura pero no para ejercerla, y es una gran vendedora, es súper comercial. Este, y además otro tributo que tiene Mónica es que es inteligentísima, es infinitamente más inteligente que yo, ¿no? Este, pero además tiene, y eso es lo que yo creo que descubrimos los hombres cuando nos convertimos en papás, ¿no? Y es que la mujer tiene una capacidad para absorber responsabilidades en múltiples en paralelo que nosotros no tenemos, ¿no? O sea, yo cuando me enfoco en una cosa, solamente me puedo enfocar en una cosa y luego tengo que pasar a la otra dimensión, ¿no? A pesar de que creo tener, diría, control multidimensional. Mónica es inteligente, capaz de manejar, diría, continuo y mucho detalle todo lo que emprende, ¿no? Y amén de su profesión, ella me lo ha demostrado en la casa, ¿no? El desafío de gestionar una casa es complicado. Ella me pidió, para convertirse en mamá, dedicarse exclusivamente a nuestros hijos, ¿no? Y ahí es donde viene esta valoración que he descubierto con respecto al rol de casa, ¿no? O sea, es dificilísimo, ¿no? Porque yo cuando salgo de la oficina, llego a la casa y me desintoxico, ¿no? Me pongo a ver tele un rato, ¿no? O a leer, pero ella sigue conectada a los chicos y a la dinámica de los colegios, ¿no? Y a la organización de la casa. Este, y me he dado cuenta cada vez más que mi rol consiste en darle paz a ella, en darle equilibrio, paz, tranquilidad, y no solamente económica, sino también mental, ¿no? Ayudarla a que se desintoxique de un ambiente donde está metida permanentemente. Pero algo que yo digo con orgullo es que yo me enamoré 2 veces de Mónica, ¿no? Que fue una cuando lo conocí y 2 cuando se convirtió en mamá, porque son 2 mujeres diferentes, ¿no? Y sin duda, si no estuviese con Mónica casado, no sería capaz de hacer lo que hago ni perseguir mi propósito como me lo he planteado, ¿no? Porque ella es la que me da la tranquilidad que en la casa las cosas caminen bien, pero sobre todo en función a los valores que nos hemos planteado para nuestros hijos. Qué bonito. Qué bonito cómo hablas de ella y cómo hablas de tu familia en general. Imagínate que solo le pudieras dejar, no sé, vamos a poner 3, si quieres más, pones más, aprendizajes así que tú dices que estén marcados en piedra para tus hijos de aquí, no ahora, pero quizás en 5, 10, 15 años. ¿Qué aprendizajes o mandamientos, como quieras llamarlo, se los dejarías? La familia es lo más importante. Mandamiento número 1. La familia siempre es primero. En segundo lugar, la educación es el único eje de transformación de las personas y de aseguramiento de un futuro, diría, seguro. Y en tercer lugar, el carácter y la perseverancia son fundamentales para la trascendencia de las personas y de las metas que nos proponemos. No puedes conseguir objetivos si no eres perseverante, pero sobre todo testarudo, obstinado con las metas que te planteas, ¿no? Hay que perseguirlas con pasión, porque si no, estas se desvanecen y se quedan en el camino. Yo creo que esto que dices de la perseverancia, yo creo que es de lo más difícil de enseñar, ¿sabes? Porque es algo que se tiene que, desde mi punto de vista, vivir y experimentar. O sea, tú te tienes que caer, te tienes que equivocar para darte cuenta de que realmente es valioso eso por lo que quieres. Y es tan valioso que estás dispuesto a equivocarte una y otra vez para poder llegar a ese objetivo. Así que me encantan los aprendizajes que estás Sí, dejando ahí. sí, o sea, me encantaría que le digamos a quienes nos están viendo hoy día que la vida es más fácil, ¿no? Y que solamente estudiando, solamente trabajando la tenemos resuelta, pero en realidad la vida nos expone a desafíos que van en múltiples y en paralelo, ¿no? Creo que nuestra capacidad para recomponernos y levantarnos de las equivocaciones o los desafíos que nos va poniendo la vida nos convierte en mejores personas, ¿no? Lo único que a mí me perturba es que veo en este camino y a estas alturas de mi vida personas que no toman conciencia de la importancia de vivir
en función a un propósito, pero sobre todo con un sentido de trascendencia, ¿no? Que van flotando en la vida en función a superficialidades, ¿no? Sobre todo en un país donde hay tantas necesidades. Y aquí es donde viene esto que nos ha embarcado en la misma dinámica, que es compartir conocimiento y viajar probablemente por todo el país para hablarle a otros chicos que necesitan ejemplos de emprendimiento y empresariado, ¿no? Y es que no nos comprometemos. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en el país es que nos separamos de los problemas que hay en el país y no nos comprometemos, nos aislamos, ¿no? Y nos preocupamos de nosotros mismos. En un país en donde se necesita solidaridad, se necesita entregar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y ahí es donde viene esto que me perturba, ¿no? Yo peleo y nuevamente soy bastante más verbal de lo que era antes, porque lo que quiero es convencer a quienes nos ven y nos escuchan de que hay que ser más activistas y hay que ser, diría, agentes de cambio para que el país no siga, diría, en la ruta en la que está, que es una ruta de caos y desorden, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Me encanta la frase de agentes de cambio. Yo siempre uso esa frase también. Pero sobre todo, yo soy de los que cree que la mayoría de personas viven en piloto automático. Sí. O sea, la mayoría de personas está... Y ese fue el motivo por el que yo comencé a hablar de dinero. Porque yo pensaba que estaba en piloto automático por el dinero, ¿no? Como persiguiendo el dinero una y otra vez. Llega a fin de mes, te gastas todo y de nuevo. Y esa rueda, que bueno, tiene otros nombres dependiendo del autor. Pero yo creo que hay muchas personas en eso. Entonces, a mí me gusta cuando hablas de propósito porque siento que cuando una persona tiene un propósito, automáticamente sales de esa rueda y es como que comienzas a pensar y a tener objetivos mucho más grandes. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es la mejor forma de descubrir un propósito? ¿Cómo se descubre un propósito? Ya contaste el tuyo, yo ya conté el mío, pero ¿cómo alguien que nos está escuchando puede tener 20 años, 25 años, 45 años, da igual, pero dice, ¿cómo encuentro mi propósito? Ya pasó tantos años y no tengo propósito. Yo creo que viene a hacerte preguntas que no puedes responder, ¿no? O sea, ¿para qué estoy acá? ¿No? ¿De qué me quiero sentir orgulloso cuando esté viejo y ya no sea productivo, ¿no? ¿Qué le quiero contar a mis nietos, ¿no? Si los decides tener, ¿no? O sea, si los tienes. Yo creo que esos cuestionamientos reflexivos del cuando lleguemos al final de nuestra vida son los cuestionamientos más profundos, ¿no? Si es que nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos. Porque algo que ocurre con respecto al planteamiento del propósito es que es un cuestionamiento que te haces a ti mismo. No te puedes mentir a ti mismo, ¿no? Tú cuando te acuestas en la cama te revuelcas en la cama porque no te puedes mentir a ti mismo, ¿no? ¿Qué recomiendo para que eso suceda? Preguntarnos cosas difíciles, ¿no? Oye, ¿qué hice relevante esta semana? ¿No? ¿He ayudado a alguien? ¿No? ¿Me he ayudado a mí mismo? ¿Soy mejor persona? ¿No? Y esos cuestionamientos tienen respuestas duras, ¿no? Yo mismo cuando me pregunto, ¿no? Oye, ¿qué he hecho esta semana que sea relevante, ¿no? Que tenga significado, que no sea, diría, vivir en automático, como lo decías? Me replanteo mis dinámicas autómatas, ¿no? Pero algo que me gustó con respecto a lo que me decías, con respecto a la plata, es lo que a mí más me ha resonado, más ha resonado, diría, en mi familia, ¿no? Y es que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y ahí es donde viene esta paz que te da, diría, hacerte más grande y reconocer que no vas a ser multimillonario, ¿no? Que es el sueño que todos tenemos cuando somos jóvenes. Y es que, nuevamente, la riqueza no está fundamentada necesariamente en la plata, sino en cuánto necesitas para ser feliz, ¿no? ¿Qué necesitas para ser feliz? Cuando te lo cuestionas, ser feliz, ¿qué es? ¿Es almorzar el domingo con tus papás? ¿No? Yo creo que la pregunta que acabas de hacer para mí es de las más importantes para poder encontrar propósito. Es la que a mí más me ayudó, que es ¿qué es ser feliz? O sea, que es algo que la mayoría de personas confunde alegría o estar contento con felicidad. Y para mí, por ejemplo, la felicidad está... Mi definición de felicidad es disfrutar el proceso hacia las metas que tengo en los diferentes campos, pero ser capaz de disfrutar mi proceso, o sea, disfrutar de, si estoy entrenando para una maratón, disfrutar eso, si estoy con mi familia, disfrutar de poder estar con ellos, si quiero que mi empresa crezca, disfrutar del proceso, porque quizás crezca, quizás no, pero disfrutar de ese proceso. Entonces, para mí, lo de las preguntas incómodas y las preguntas relevantes es de lo más importante que las personas se pueden hacer. Una de esas para mí es justo esa, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Tú sabes que
cuando en alguna oportunidad me han preguntado cómo describo felicidad. ¿Y sabes qué es felicidad? Tener la capacidad de estar un domingo en tu casa y no preocuparte de nada. ¿Y este domingo tengo que preocuparme, tengo que hacer algo? ¿No? Estar con tu familia, te decía, desayunar, almorzar, ¿no? Y no estar preocupado ni abrumado por nada es felicidad. La paz es felicidad. Tener paz de pensamiento es felicidad. Nada más. Mira cómo, nuevamente, ¿no? En la medida que vas creciendo y vas madurando, te das cuenta que en lo más sencillo está la verdadera transformación y felicidad. Yo opino lo mismo. Yo opino que yo intento llevar una vida minimalista en todo sentido. O sea, desde las cosas que tengo hasta hacia dónde voy y todo lo demás. Creo que yo concuerdo. Cuanto menos puedes disfrutar en la vida, mucho, mucho mejor. Y también otra pregunta que yo me hice hace muchos años y creo que me sirvió es, ¿qué es el éxito? Porque sobre todo cuando eres más joven, ¿no? Sales de la universidad, te comparas con todos tus amigos, ¿no? Quien tiene el mejor, entre comillas, trabajo es el que más le pagan, pero eso no necesariamente es verdad. Entonces, y cuando vas creciendo, como que comienzas a comparar otras cosas, ¿no? En qué momento alguien se casa, en qué momento tienen hijos, en qué momento qué casa tiene, está el colegio, ¿tá? De los hijos. Y al final es como te terminas comparando con gente que ni siquiera sabes nada detrás. Entonces, claro. Yo creo que redefinir, por ejemplo, el éxito para cada persona puede ser clave para poder encontrar un propósito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Además, cuando vas creciendo te vas dando cuenta que todos somos diferentes, que las realidades son diferentes, que los caminos son diferentes, ¿no? Lo más bacán de esto nuevamente es, yo creo que el verdadero camino a la felicidad consiste en descubrirte a ti mismo, hacerte las preguntas más difíciles, pero sobre todo sentirte tranquilo que no te traicionaste a ti mismo y lo más importante, trabajaste para responderle a tu yo de 15 o 14 o de 13 años si es que realmente cumplió los sueños que se había trazado. Cuando yo era chiquito, ¿sabes cómo me imaginaba la vida? Yo me imaginaba siendo gerente. O sea, siempre me vi liderando una organización, pero me vi teniendo una familia unida, feliz, con hijos que estén contentos en la casa donde están, respetando a mis papás y disfrutando a mi familia, ¿no? Y ya. ¿No? Pero nunca vi en esa visión de vida el mejor carro, la casa más grande, ¿no? Y ahí es donde uno comienza a entender nuevamente que esa visión de chico no debe estar estrictamente concatenada al logro de algo material, sino algo más espiritual, ¿no? ¿Qué crees que te diría tu yo de 20 años si te viera ahora? Yo creo que se sorprendería de que es posible que los sueños se cumplan, ¿no? Con mucha chamba, ¿no? Pero hay algo todavía que me sigue inquietando que tiene que ver con este camino reciente que vengo emprendiendo con la exposición a las redes sociales. Y es que sigo redefiniendo cuál va a ser mi rol, diría, en esta, yo no sé si llamarla última etapa, pero en esta siguiente etapa de mi vida en donde ya lidero una organización, ya tengo notoriedad pública a través de las redes sociales, ¿no? Y me tocará asumir alguna responsabilidad ejecutiva en el gobierno, me tocará involucrarme en eso que está tan contaminado como la gestión pública. O sea, me tocará sacrificarme para involucrarme en esa esfera. Es un cuestionamiento que mantengo, ¿no? Yo cuando era chiquito decía, voy a ser presidente del Perú, ¿no? Es una broma, por supuesto, ¿no? Pero lo podemos clipear, lo podemos poner ahí al inicio. Voy a ser presidente. Pero cuando te lo preguntas, claro, ese cuestionamiento tiene que ver con lo que está alrededor de nosotros está mal, ¿cómo hacemos para mejorarlo, ¿no? Que es el verdadero fondo. O sea, cuando uno dice, oye, yo quiero ser presidente, oye, quiero cambiar las cosas, no estoy contento con lo que está pasando alrededor, ¿no? Tal cual. Esa visión de niño yo creo que la he cumplido y me siento orgulloso, ¿no? Ahora que toca, es la pregunta de esta etapa, ¿no? El cuestionarte con respecto al que toca, yo diría, es lo más interesante, ¿no? Ya cuando comienzas a lograr tus objetivos, hay un cuestionamiento mucho más profundo. O sea, una vez que tú consigues tu visión, que es tu objetivo de largo plazo, oye, ¿cómo redefines tu visión?
Nosotros en San Antonio, por ejemplo, cuando nos las cuestionamos, en el 2018 que entré a la compañía, dijimos, vamos a ser la empresa más querida y admirada del país. Y mira dónde estamos, ¿no? Una panadería. Entonces, cuando nos toca replantearnos nuestra visión es, ¿y ahora qué toca? ¿No? Si ya logramos ser una de las empresas más queridas y admiradas del país, ¿hacia dónde vamos? Ese es un cuestionamiento profundísimo, ¿no? Porque es un replanteamiento absoluto de hacia dónde enfocas tu vida, ¿no? Sí, es un replanteamiento bien interesante. A mí lo que me sirve cuando estoy en momentos así de quiebre es algo que aprendí cuando estaba en la universidad, es que las empresas hacían planes de 5 años, 10 años. Por ahí vi que a veces los países hacían planes de bicentenario, ¿no? Con 20 años de anticipación. Y yo, como soy así un obsesivo de la planificación, comencé a planificar. Entonces yo justo en este momento, o sea, hace 5 o 6 semanas y por las próximas 10 semanas, estoy ahorita planificando la visión hacia el 2035, 2045 de lo que quiero con mis empresas, de lo que quiero con mi vida, alineándolo hacia los propósitos que tengo. Entonces, algo que a mí me sirve mucho es irme lo más lejos posible y luego comenzar a traerlo a tiempo presente, ¿no? Como ir retrocediendo. Yo me intento ir, por ejemplo, a una visión de cómo quiero estar en 20 años, que es lo que estoy haciendo ahora, y luego la traigo 10 años, 5 años, 1 año. Entonces hago eso y siempre me cuestiono, ¿no? ¿Cómo me siento con esto que estoy escribiendo? Yo lo escribo, como te dije, soy a la antigua, entonces escribo en cuadernos. Y tengo mi cuaderno ahí de visión y escribo, ¿no? Entonces eso siento que cuando estoy así entre dos opciones muy grandes, me centra bastante escribir. Pero es que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, nuevamente, cuando tú escribes, diría lo que estás haciendo es reteniendo eso que plasmas en papel y lápiz en tu mente y perennizándolo, ¿no? Es tu fórmula. Y lo más interesante es que cada uno de nosotros va descubriendo su fórmula, ¿no? Y aquí es donde viene la gran lección, ¿no? Todos creemos que tenemos que seguir la fórmula de Chris Henares, ¿no? Pero no, cada uno va descubriendo cómo le funciona mejor. Eso es lo bacán. Muchas de las preguntas que nos hacen, probablemente, estoy seguro que te las hacen a ti, es, Cristian, ¿qué libro recomiendas, más allá de los tuyos, ¿no? ¿Cuál es el libro para ser mejor líder, no? No, lee Coquito, ¿no? O sea, todo te hace mejor líder, ¿no? Todo te hace mejor financiero, todo te hace mejor ejecutivo, ¿no? Justamente en la riqueza, en tu capacidad para sintetizar conocimiento, tu capacidad para homologarlo y sacar tus propias conclusiones, son los que te hacen una mejor persona, ¿no? Yo creo que el sentido de inmediatez que tenemos todos hace que hagamos esas preguntas que son bastante equivocadas en términos en donde un libro no va a ser suficiente, ¿no? En donde un consejo no va a ser suficiente, ¿no? Y tú lo decías al principio, ¿no? Me gusta rodearme de gente que me aconseje, que me enseñe. Esto es uno de estos espacios, ¿no? Quienes nos ven, estoy seguro que han visto más de un podcast, ¿no? Porque justamente lo que están haciendo es absorbiendo conocimiento de múltiples dimensiones para formarse un mejor criterio individual, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Siempre tener pensamiento independiente y yo creo que más importante que el mejor libro es leer, ¿no? Leer todo lo que tengas a tu alcance. Todo lo que puedas. Ahora, todos mis invitados, Rubén, siempre les hago 5 preguntas finales. Yeah. Así que voy a ir por ellas. Dale. Primera pregunta es, justamente, no es tal cual lo dijiste, pero ¿cuál es el libro que más recomiendas? El libro, no solo que más recomiendas, sino que más veces has regalado. Mira, es una pregunta bien dura porque el libro que más me ha gustado y que más ha calado de un tiempo a esta parte en mí es uno de McKinsey que se llama The Four Seasons of the CEO. Es un libro, es el único libro que he leído que grafica el ocaso del CEO, que es un ocaso duro, nuevamente relacionado al ego, ¿no? Grafica cómo la pérdida de poder te hace cuestionarte quién eres. Cuando te quitan el poder tú dices, oye, yo no era pues el gerentazo, ¿no? ¿Quién soy realmente, no? Lo malo de ese libro es que no está disponible en librerías y cada vez que me dicen ¿dónde lo consigo? Hay que buscarse algún amigo en McKinsey para que te lo consiga y no lo puedo fotocopiar claramente, ¿no? Ese es uno. El segundo, y mira la coincidencia, uno que me encanta es una compilación de las memorias de Warren Buffett que se llama Letters to the Stakeholders, ¿no? Que
que es alucinante porque compila las cartas que él, a través de Berkshire, del fondo que él lidera, le dirigía a sus stakeholders, a sus inversionistas, ¿no? Y habla de ejemplos sobre inversiones en negocios tan complejos como Coca-Cola y tan básicos como una bodega de barrio, ¿no? Y habla acerca de cómo convencía a los dueños de venderles o de asociarles, ¿no? Ese libro o esa compilación yo creo que es una maestría de experiencia expresada en casuística, que es lo que creo que más nos enseña. Buenísimo, me encanta. Sí me leí el último libro y me parece bien interesante. O sea, Warren Buffett yo lo admiro mucho, no solo porque a los 19 yo lo conocí en una conferencia presencial. ¿Ya? Fue ahí que comencé a invertir. Vaya. Sino porque me cambió totalmente la perspectiva de qué era un millonario, un multimillonario en ese momento. Muy humilde, muy humano, muy simple. Muy chévere. Pero bueno, segunda pregunta. Segunda pregunta. Una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente en este momento. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Tengo varias. Yo soy de frases. Algo que tienen que controlar especialmente los chicos es que tienen que aprender que hay cosas que toman tiempo y que no podemos acelerar, ¿no? Y después otras más, ¿no? Vota rápido contra talento, que es la frase que me dijo un jefe que es fundamental en los negocios. Si tú no tomas decisiones con respecto al talento, tu negocio se ve afectado, ¿no? Y otro que me acuerdo mucho es, yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. O sea, nunca tomas una decisión que necesita objetividad si es que tú no tienes los elementos de juicio para hacerlo. Si es que no sabes a ciencia cierta y primera mano toda la data que necesitas para tomar una decisión. Genial, me gustó esa última, nunca la había escuchado. Yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. Tercera pregunta. Si solo tuvieras $100, vamos a imaginar que pierdes todo tu patrimonio, no tienes contactos, sí tienes los conocimientos, por supuesto, solo no tienes contactos ni patrimonio, y tienes $100, ¿qué harías para salir adelante? Vendería helados en el verano. Las épocas de más demanda, los mercados más... los mercados más saturados son los mercados donde tenés clientes seguros. Por eso Gamarra funciona, por eso Mesa Redonda funciona, ¿no? Si quieres hacer negocios seguros, anda donde están los clientes seguros, ¿no? Y no tengas miedo de caminar y ganar centavos, ¿no? Lo importante es ganar y multiplicar. Estoy seguro que esos $100 invertidos en helados en un día se convierten en 200 al día siguiente. Buenísimo. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una buena persona, como una persona generosa. Me gustaría que cuando se acuerden de mí, digan, oye, qué paja era Rubén, ¿no? Qué buena gente era, ¿no? ¿Te acuerdas que se juntó con nosotros? ¿Te acuerdas que nos recibió? ¿Te acuerdas que nos dio un consejo? Ese es el recuerdo que me gustaría que tengan de mí. Buenísimo. Quinta pregunta y la última. Acá te puedes extender un poco más si quieres. Este podcast se llama Invertir Joven. Ajá. Este podcast tiene 6 años, comenzó para hablar de inversiones. No hemos hablado de inversiones, muchas veces hablo de otro tipo de inversiones, como es el crecimiento personal para mí. Pero esta pregunta sí es financiera. Y es, ¿cómo está estructurado tu patrimonio? Tu patrimonio personal, obviamente en porcentajes, no tienes que decir montos, pero no sé, tal porcentaje en inmuebles, tal porcentaje en bolsa, tal porcentaje en lo que tú hayas decidido invertir. A mí me dio muy bien invirtiendo en inmuebles. Tuve mucha suerte, identifiqué, diría, los 2 puntos inmobiliarios en Lima y eso me capitalizó rápido. Al día de hoy, yo diría que el 80% de mi patrimonio está concentrado en inmuebles y el 20% restante en activos líquidos, diría, de fácil reversión. No me gustan las inversiones en cash de largo plazo, ¿no? ¿Qué activos líquidos? ¿Te refieres depósitos a plazo fijo? Fondos mutuos me gustan mucho. Ajá. Y estoy comenzando a coquetear, diría, con el S&P 500, pero con opciones, diría, orientadas a horizontes de entre 0 y 3 meses. 0 y 3 meses. O sea, lo que estoy diciendo es que tengo una orientación al perfil de riesgo alto para una muy pequeña parte de mi patrimonio, ¿no? Que
claramente por el porcentaje que tengo apalancado en inmuebles, mi perfil es bastante conservador, porque nuevamente, ¿no? Cuando me tocaba timbiar, timbié, invertí en esta empresa y la pérdida que sufrí me hizo cuestionarme sobre cuánto necesito tener seguro para que el resto que genere lo pueda usar para generar una rentabilidad mayor en instrumentos más volátiles y de mayor riesgo, ¿no? ¿Criptomonedas qué opinas? No te metas en criptomonedas. No las entiendo, nunca las voy a entender. Y cuando he preguntado a quienes dicen que saben de criptomonedas, no me saben responder. Es un mercado especulativo, ¿no? Y no te metas en un mercado especulativo. Buenísimo, buenísimo, Rubén. ¿Algo más que te gustaría decir para cerrar este episodio? Cuida los centavos, cuida los céntimos y las monedas, porque los billetes se cuidan solos. No perdamos de vista esta monedita que tenemos en el bolsillo, porque es más fácil desprendernos de ella y descuidarnos. A propósito de los consejos financieros, cada centavo vale cuando se trata de reunir patrimonio y de construir nuestro futuro. Buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Encantado, Cristian.